Pues ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a todas, a todos, a esta charla más que deporte hacia una espiritualidad del juego. Un esfuerzo en conjunto de varias instancias de aquí de la universidad, del Centro de Educación Física y Salud Integral, del Departamento de Psicología y Salud y del Centro Universitario Ignaciano. Y para nosotros es muy grato dar la bienvenida, agradecerle por su tiempo, por venir de tan lejos, de tantas horas de sueño y desvelo y de viaje, al padre Javier Bailén, jesuita de Valencia, España, apasionado del deporte, en especial del fútbol, que ha dedicado una gran parte de su juventud a jugar en varios equipos. Actualmente realiza su especialización teológica en la Universidad de Boston College, focalizado en la conexión entre teología, deporte y espiritualidad ignaciana. Desde su entrada en la Compañía de Jesús, siempre ha estado vinculado con equipos deportivos en colegios y universidades jesuitas. En la actualidad, colabora con la Delegación de Pastoral Deportiva de la Conferencia Episcopal Española, donde ayuda a diseñar programas de evangelización a través del deporte. Pues muchas gracias, Javier, para quien les pido un fuerte aplauso. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por venir y por estar aquí, por recibirme aquí en la Universidad de ITESO. La verdad que para mí es muy emocionante y un privilegio y un placer, porque no siempre se tiene la posibilidad de venir a México y cada vez que la voy descubriendo me voy enamorando más. O sea que prometo volver en el futuro, prometo volver. Amenazo con volver. Bueno, sí, hay algo que para mí es muy importante en la vida, ¿no? Y es el deporte, imagino que como para todos vosotros, ¿no? Perdonad si utilizo el vosotros y el ustedes, pero como en España utilizamos el vosotros, me vais a permitir que si no al final mi cabeza va colapsando poco a poco, pero bueno, de verdad que lo hago con confianza y con cariño. El deporte ha sido muy importante para mí, muy importante, ¿no? De niño, pues en España como aquí en México, pues el deporte es importante, sobre todo el fútbol, entonces hemos dedicado mucho tiempo, y bueno, afortunadamente tuve suerte, porque esta es una cosa de suerte, además de la calidad, más o menos calidad que puedas tener, es una cuestión de mucha suerte. Entonces tuve la posibilidad de jugar en tercera división de la Liga Española en un club que se llama el Burjasot, que está en Valencia y que es filial del Valencia Club de Fútbol, que no estamos pasando por nuestra mejor temporada, lo sé, lo reconozco, pero es verdad que me permitió vivir, bueno, pues lo que es el deporte semiprofesional, digamos, ¿no? No muy profesional, pero sí, pues bueno, esto de tener un pequeño contrato, de poder estar en convocatorias, jugar la Copa del Rey, ¿no? Que el otro día fue la final, las fases de primeras porque nos eliminaron a la primera de cambio, pero bueno, fuimos a Barcelona, al Camp Nou. Bueno, estas cosas que uno ha vivido una experiencia que no se olvida, ¿no? Y que también ha habido mucho aprendizaje. Y luego, pasado el tiempo, como jesuita, ahora, como sacerdote jesuita, pues siempre he pensado que había una conexión especial entre esto que ha sido mi pasión y mi dedicación, como ha sido el fútbol, el deporte, porque luego, pues bueno, he jugado otros deportes, pero el fútbol ha sido muy importante, y mi vida como religioso, ¿no? Como creyente, como católico, pero también como religioso. El Papa Francisco, como sabéis, que lo vamos a echar mucho de menos, el Papa Francisco siempre estaba diciendo que teníamos que buscar como nuevos lenguajes de evangelización, nuevas formas de poder conectar con la gente. Habría que abrir la mente y poder buscar algo que nos permitiera, de una forma sencilla, pues poder conectar con algo que es más allá de lo que nosotros somos. Y esa es la espiritualidad, ¿no? Reconocer lo que somos, los dones recibidos, reconocer nuestros límites, pero poder ir más allá, ¿no? Algo que nos desborda, pero que nos seduce, y esa es la espiritualidad. Bueno, pues el deporte, para mí, que ha sido una cosa muy importante, igual que para mucha gente, igual que para vosotros, creo que también tiene un punto de conexión con eso, a lo que llama el Papa Francisco, ¿no? Que es que nosotros podamos ir un poquito más allá de lo que pensamos que podemos llegar a ser, ¿no? Incluso con las dificultades o con las lesiones, ¿no? Que a veces también aparecen en nuestra vida deportiva de manera frecuente. Total, que hablando pues con Pilar, con Jessy, con mucha gente sobre qué podíamos hacer también en este caso pues, para poder hablar y transmitir. Yo ahora tengo la suerte de poder estudiar en Boston College y mi formación justamente tiene que ver con esto. Colaboro con el capellán de fútbol americano, con el capellán de fútbol soccer, ¿no? Nuestro fútbol,
y bueno, y las instancias también deportivas que hay allí, pues me permiten poder conocer y abrir otro mundo diferente al español, como es el mundo deportivo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la parte de la espiritualidad es mucho más potente de lo que yo pensaba, os lo reconozco. Y entonces he ido descubriendo que hay como ciertas amenazas, peligros, pero también oportunidades que se nos abren a todos, ¿no? Los que practicamos deporte, los que amamos el deporte y los que queremos seguir creciendo también en el mundo deportivo. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió esta charla, más que deporte, hacia una espiritualidad del juego, y luego explicaré la palabra del juego. ¿Por qué lo del juego? Porque creo que es muy importante. Bueno, pues vamos allá. Este va a ser un poco el plan, ¿no?, de lo que vamos a hablar. El espíritu del deporte, que es el juego, algunas virtudes y valores que creo que nos ayudan o que nos permiten proyectarnos más allá de lo que vivimos en lo cotidiano. Todo esto, ¿qué relación tiene con la Compañía de Jesús? Al final estamos en un colegio de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Oye, y aquí, por lo que estoy viendo, hay mucha gente que hace deporte. Y acabo de ver esta mañana las instalaciones y son increíbles, ¿no? Están muy bien. Y veo que hay mucha gente trabajando para eso. Entonces, ¿por qué la Compañía de Jesús tiene interés en dedicar tanto dinero y gente al deporte? ¿Por qué tiene interés en que practiques deporte? Bueno, pues hay una razón muy importante que viene desde el principio. Porque los jesuitas vieron que ahí hay una capacidad de acción trascendente también muy importante. Y luego os voy a dar, si me da tiempo, algunos recursitos que he ido descubriendo y que practicamos también en las instituciones universitarias y colegiales de España, que a lo mejor os pueden servir y os pueden ayudar en lo cotidiano para crecer tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Bueno, pues vamos allá. Lo primero, el deporte, ¿no? ¿Qué es esto del deporte? ¿Por qué es importante el deporte? ¿Por qué nos tenemos que preocupar por el deporte? Vale, nos gusta, nos lo pasamos bien, disfrutamos mucho, hay cierto espíritu competitivo en nosotros y nos gusta. Vale, ¿por qué? Pero ¿tiene alguna relevancia más allá de eso? ¿Tiene alguna relevancia para la sociedad? ¿Por qué es tan universal? Y esto lo habéis visto, ¿no? Mucha gente, a mí me alucina. Yo vivo en una casa ahora en Boston, que somos 68 jesuitas de todos los continentes. O sea, desde Australia hasta Chile, Argentina, de todos lados, ¿no? Y colaboramos con gente, normalmente de las comunidades de los países de los que somos. Y con los pequeños, pero no solo con los pequeños, también con los mayores. A veces, cuando ni nos conocemos, a veces se suelta un balón y enseguida ves como de manera inconsciente la gente pues empieza a pasar, empieza a tocar, o el tenis, o algunas actividades y dices, joder, no hace falta hablar con el deporte, ¿no? De repente se establecen unos vínculos y unas relaciones importantes. Es universal y eso no es cualquier cosa, porque no todo lo es, ¿no? ¿Qué tiene de atractivo el deporte? ¿Qué esconde en su interior? ¿Tiene algunos bienes internos? ¿O solo son bienes externos? Que es lo que parece que todo el mundo quiere, ¿no? La fama, el éxito, el dinero, todas estas cosas, ¿no? Pero ¿qué tiene internamente? ¿Por qué se sustenta el deporte? ¿Solo por lo externo? Desde luego, si es solo por lo externo, no. Porque de los que estamos aquí, ojalá alguno llegue a ser súper profesional y gane muchísimo dinero. Pero vamos, que la mayoría de los que estamos aquí, desgraciadamente, no lo vamos a hacer por bienes externos, lo haremos por bienes internos. ¿Pero somos conscientes de ello? Bueno, ahora lo veremos, ¿no? ¿Y por qué es tan agradable? ¿Y qué aporta a nivel cultural y a nivel humano? Mirad, nos hacemos estas preguntas porque son importantes, ¿no? No es una cuestión baladí el simplemente, no, pues yo hago deporte, bueno, habrá gente que lo hará por cuestiones de salud, por cuestiones estéticas o por cuestiones de exigencia, física, ¿no? O incluso laboral en algunos casos, ¿no? Pero nos preguntamos esto porque vemos que el deporte necesita reconocer los bienes internos que tiene, porque si no es muy vulnerable, es muy manipulable, ¿no? La gente que practica deporte, o sea, el deporte se ha convertido en muchos aspectos en un negocio, ¿no? Como lo sabéis. Y entonces, yo, por ejemplo, en Estados Unidos lo veo claramente. La perversión del dinero hace que aquellos que entraron para disfrutar acaban frustrados y con depresión y no saben por qué. Digo, bueno, se han perdido algunos aspectos del principio que quitaron la esencia del deporte, incluso la razón primera por lo que empezaron a hacerlo. Y es que el deporte es vulnerable. O sea, es muy poderoso, pero a la vez también es muy vulnerable, ¿no? Por factores externos, como son el dinero, la fama o el concepto de éxito, que a veces aparece en nuestra cabeza, ¿no? Tengo que conseguir, ¿no? Tengo que ganar, tengo que... Bueno, bien, bien. Pero si empezamos a analizar, no sé si habéis escuchado de la charla de Federer, una que dio, en la que dijo que la perfección es imposible, es muy difícil, y que contaba todos los juegos realizados, todos los golpes de bola realizados,
y el porcentaje de fallos es altísimo. El porcentaje de partidos perdidos es altísimo. ¿Y por eso lo dejó? No. Pero es verdad que estos factores nos pueden trastocar, ¿no? Como diría San Ignacio, el mal espíritu trabaja muy bien ahí y te pueden hacer distraerte de la noción principal que tenemos nosotros para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por eso nos hacemos las preguntas, porque necesitamos preguntarnos por los bienes internos y las recompensas que tienen esos bienes internos cuando nosotros hacemos deporte, porque los tienen, ¿no? Y porque también solo reconociendo los bienes internos y esa recompensa que tenemos internos, podremos comenzar a comprender su significado espiritual. Cuando hablo de espiritual, creedme, estoy hablando simplemente de algo que nos trasciende, algo que nos lleva más allá, algo que incluso me genera esperanza, ilusión, que me impulsa más allá de los límites, que me hace creer a mí que puedo llegar incluso a algo que para el resto sea irracional. De eso estoy hablando, ¿no? Que es algo que nos trasciende. Eso es lo espiritual. Eso es lo de Dios, lo de los cristianos, los creyentes, ¿no? Que seguimos luchando, trabajando y por la paz y por la reconciliación, sabiendo que en este mundo, pues muy pocos sitios hay paz, ¿no? Pero nosotros seguimos haciendo, esa es la parte espiritual. Bueno, pues el deporte también la tiene, pero necesitamos reconocer los bienes internos para protegerlo y para protegernos nosotros también, porque es muy fácil y muy seductor poder dejarse llevar por estas cosas, sobre todo cuando de repente en tu contexto o alrededor tuyo te dicen, oye, qué bien lo haces, ¿eh? Ojalá llegues a algo. O uno mismo empieza a montarse castillos en el aire de que quiere llegar a algo, ¿no? Y os puedo asegurar, al menos por experiencia personal, de que cuando vas subiendo de categorías te vas dando cuenta no solo la calidad que pueden tener algunos jugadores, ¿no? Sino el nivel de sacrificio que supone eso. Y entonces no todo el mundo está dispuesto a ser deportista de élite. Todo el mundo quiere serlo, querer serlo, ¿no? Pero no todo el mundo está dispuesto a llegar a serlo, ¿no? Entonces, solo reconociendo eso, las recompensas, podremos vernos su parte espiritual, lo que nos lleva un poquito más allá. Y además, conociendo los bienes internos del deporte, podemos identificar cuándo y cómo se está comprendiendo, ¿no? El deporte, ¿no? En los niños pequeños es más fácil porque es poder verlo, bueno, pues ellos van simplemente a disfrutar, desconectar, lo que sea, ¿no? Luego hablaremos del concepto de disfrutar, que no es lo mismo que el placer, hay una diferencia grande, ¿no? Pero en ustedes, por ejemplo, o en la gente que ya empieza a tomárselo un poco en serio, incluso a nivel profesional, no porque vayan a lo mejor a ser élite, sino porque quieren vivir y tener parte internamente del deporte como algo importante en su vida, o quieren ser entrenadores, o quieren ser monitores o profesores. Bueno, es importante reconocer esto, porque os vais a encontrar con gente que de repente los vicios internos o las tentaciones externas pueden perturbar ese deseo, ¿no? Por eso es importante haceros estas preguntas acerca del deporte también. Porque si no, como decíamos antes, si todo esto lo perdemos y no estamos conscientes, podemos acabar con las trampas del mundo que nos seducen. A todos. A mí el primero. A todos nos seducen. Nos llevan a caminos que no queremos. ¿Dónde está la clave de todo esto? ¿Dónde está la clave para proteger estos bienes internos del deporte? Que luego hablaremos. La clave está en el juego. El concepto de juego, ¿no? El deporte es un juego. Hay un libro, que es este libro, que imagino que lo han leído y si no os lo recomiendo, de Huizinga, el Homo Ludens. Es un libro que habla de que el juego es anterior incluso a la cultura. Por eso los animales juegan, ¿no? Que los veis, digo, en su estilo, la forma de hacerlo. El juego es la sangre del deporte. De hecho, cuando algún jugador del deporte que sea pierde ese concepto del juego, por las circunstancias que sean, es cuando empiezan los factores externos a regir su vida y es cuando empiezan los problemas. Incluso algunos pues acaban o dejando el deporte o entrando en depresión, porque han perdido la noción del juego, ¿no? El juego al final, por lo tanto, es un factor que a nosotros nos permite identificar el bien interno, uno de los bienes internos que nosotros tenemos, que es la diversión. El placer, cuando nosotros practicamos deporte, es puntual, pero no es productivo. La diversión, sin embargo, es más constante y la diversión nos proyecta hacia un futuro. Es esperanzador. Esa es la diferencia. Nosotros podemos tener acciones puntuales, no solo en el deporte, digo, en la vida igual, que en ese momento, en esa circunstancia, en ese contexto, nos pueden producir un pico, ¿no?, de alegría, satisfacción, lo que sea, pero no tiene más. Sin embargo, la diversión que encontramos en este aspecto, incluso vinculado con lo vocacional, nos lleva hacia adelante, ¿no?
factor importante. El juego es la sangre del deporte. Y si quitamos el juego, pues quitamos lo importante del deporte. Y entonces los aspectos externos empiezan a ser más poderosos, ¿no? Uno de los factores, este es otro libro que os recomiendo, son todos los discursos que ha elaborado el Papa Francisco durante los 12 años que ha estado, los han recogido en un libro, se llama Más allá de los límites y es muy interesante también porque al final se puede ver, está tematizado, entonces el aspecto social, la inclusión, la comunión, bueno, todos los aspectos que utiliza el Papa Francisco en sus discursos pues están recogidos ahí, ¿no? Y hay un aspecto que a mí me resulta especialmente llamativo, me gusta mucho, que es el espíritu amateur, ¿no? Que es el espíritu no profesional, pero que al final es el sustento de aquellos incluso que están entregados a una vida de sacrificio. ¿Por qué? Dice, en la base de todo, de esto, está la pasión por el deporte. Una pasión gratuita. Recordad el Evangelio, dad gratis lo que gratis habéis recibido, ¿no? Una pasión gratuita, lo que se llama amateur de francés, que expresa precisamente el amor por una cierta actividad. Si existe esta actitud, la competencia es sana, que no significa que porque yo lo haga gratis no quiera competir, cuidado. O sea, aquí nosotros, o sea, una de las cosas, luego lo pondré también, es un texto, si me da tiempo, porque tengo tantas cosas que deciros que no sé si me va a dar tiempo de hacerlo todo, ¿no? Pero si no, me llamáis otra vez y vengo, que eso no pasa nada. Una de las cosas, el documento oficial de la Iglesia sobre el deporte, que hay un documento, ¿no? Si la Iglesia Católica tiene que decir algo sobre el deporte, ¿qué dice? Este documento se llama Dar lo mejor de nosotros mismos. No significa ser mediocre, o da solo hasta donde puedas, o da la mitad. No, no. Da lo mejor de nosotros mismos. Significa que cuando nosotros estamos haciendo deporte tenemos que dar el 100%. Pero dar el 100% no significa que tengas que estar al 100%. Hay días que estarás muy bien, pero hay días que no estarás muy bien. Bueno, pues si ese día un entrenador escucha que su jugador está al 30%, no pasa nada. De ese 30%, dame el 100%. Dar lo mejor de uno mismo, darlo todo, es a lo que estamos llamados nosotros. Glorificar a Dios con vuestras vidas. Bueno, si yo practico deporte, la única manera de glorificar a Dios en el deporte es dar lo mejor que yo tengo en este momento. Bueno, pues esto es en la competencia también, desde la gratuidad. De lo contrario, si prevalecen los intereses de diverso tipo, la competencia se estropea y a veces se corrompe por los factores externos que veíamos. Bienes internos, os señalo 3, la diversión, la alegría y la gratuidad. Creo que son factores comunes que todos los habéis experimentado y que los veis en otros, ¿no? Gente que se divierte haciendo lo que hace. Si no se divierte, habría que preguntarse por qué, porque ha habido alguna razón que del juego y la diversión se ha despistado a otro sitio. Síntoma de aquello es la alegría, porque tiene que haber alegría. Yo una de las cosas que más echo de menos, no es jugar a alto nivel, efectivamente, y además con las condiciones físicas que estáis viendo no lo podría hacer, pero es verdad que lo que más echo de menos es el vestuario. La alegría del vestuario, el compadreo que teníamos entre los compañeros, ¿no? Eso es lo que más echo de menos, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucha alegría. Y luego, porque esas entregas y esos sacrificios que hacemos cuando hacemos deporte, todos, esta mañana cuando estaba en el gimnasio estaba viendo gente que estaba levantando mancuernas, pesos, sudando, hacía calor, había mucha gente haciendo un esfuerzo, pero lo hacía gratis y le produce alegría interna. Esa es la clave, también espiritual, que nos lleva a ir más allá, ¿no? El deporte, el uso del deporte ha sido diferente a lo largo del tiempo, como sabéis, ¿no? Y ha sido manipulable y manipulado durante mucho tiempo, ¿no? Con otros fines, como por ejemplo ahora, que en Estados Unidos, en las universidades, pues tienen mucho problema. Porque el sistema de becas que se ha ido produciendo durante mucho tiempo y que ha facilitado el que muchos jugadores tengan la posibilidad de entrenarse en equipos de élite que le han permitido llegar más arriba, ha hecho que ahora marcas y clubes estén apretando con el tema del dinero y que si no tienen ese dinero no lo pueden hacer. Con lo cual al final repercute en los estudiantes. Se han dejado llevar por bienes externos. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Pero también hay otros grupos, ¿no?, que han utilizado el deporte de otra forma, ¿no? Estos simplemente son referencias históricas que los voy a presentar un poco para que lo tengáis, pero bueno, que no tiene más historia, ¿no? Los puritanos en el siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, pues bueno, entendían que nosotros estamos en este mundo para trabajar. Digo, que la única forma de glorificar a Dios era trabajando. Y entonces, todo aquello que despistara del trabajo, pues claro, había que eliminarlo. Y el deporte, a priori mal entendido,
despista del trabajo, ¿no? Es una forma que te lleva a una cosa para lo que no hemos sido elegidos nosotros, ¿no? O no hemos ido a hacerlo, ¿no? Glorificar a Dios trabajando, pero no a través del deporte. Bueno, esto simplemente es una referencia histórica para contaros algo que creo que es importante, ¿no? Cómo hacer que esos bienes internos del deporte puedan ayudar al desarrollo personal y social de la humanidad. Y cómo se conecta esto con el ámbito trascendente. Y aquí es donde voy a hablaros de algunas virtudes o valores que nos ayudan a ir un poquito más allá cuando nosotros lo hacemos. Y todos los vivimos de una forma o de otra. Cuando hablo de virtudes que tiene el deporte. Y cuando hablo de valores que el atleta desarrolla a través del deporte. ¿Vale? O sea, las virtudes que tiene el deporte y que favorecen en sí, y los valores que desarrolla el atleta a través del deporte. ¿Vale? Entonces, ¿qué virtudes, por ejemplo, tiene el deporte? Hablo primero de la disciplina, que la disciplina sabéis que es muy importante. La disciplina no deja de ser otra cosa que control, ¿no? Cuando hay una persona disciplinada es capaz de controlar, pues bueno, las diferentes circunstancias que hay en su vida, ¿no? A veces lo podemos llamar tentaciones o como sea. San Ignacio de Loyola, sabéis que en el libro de los ejercicios espirituales nos dice que nosotros tenemos que ordenar nuestra vida para no dejarnos llevar por afecciones que desordenadas sean, digo, que nos puedan despistar del objetivo común. Bueno, en el deporte ser disciplinado nos ayuda. Y sabéis que hay dos tipos de entrenamiento. Esta mañana lo comentaba con Pedro, ¿no? Hay dos tipos de entrenamiento. El exterior, el que todo el mundo ve, el que, bueno, pues cuando estás corriendo alrededor de la pista de atletismo, jugando en los campos de tenis o de fútbol, en el gimnasio, es un entrenamiento externo, ¿no? Que todo el mundo ve, todo el mundo controla, puedes estar supervisado, puedes ser más independiente y ajeno y estar centrado en lo tuyo, pero te están observando, sobre todo si estás en un equipo tienes entrenadores, ¿no? Pero hay un entrenamiento interno, que además es el que sustenta el entrenamiento externo. Ese entrenamiento interno no lo ve nadie. Ese entrenamiento interno habla de la alimentación, habla de la hidratación, habla del sueño, habla de las relaciones, habla de cómo gestiono mi tiempo libre, y eso lo regulas tú. Si no hay un entrenamiento interno bueno, el entrenamiento externo se va a ver afectado. La disciplina ayuda a todo esto, ¿no? Centralidad de la persona. Papa Francisco, aquí en ITESO lo trabajáis muy bien también, ¿no? Centrar el deporte no solo en las habilidades físicas que tengas, en las condiciones externas que puedas tener, no, la persona. El deporte centra a la persona. Sin persona no hay deporte, como sabéis, la importancia de la persona. La comunidad, la inclusión y la universalidad. Todos formamos parte de lo mismo cuando estamos practicando deporte, sobre todo a nivel de equipo, ¿no? Aquí hay una cosa que creo que es importante tener en cuenta y que creo que es un salto hacia lo espiritual. He hablado de la disciplina como control, ¿no? Que nos ayuda a controlarnos o a controlar situaciones, pero yo también hablaría del ascetismo, que es, quizás alguien podría decir, bueno, es lo mismo. Yo creo que el ascetismo nos lleva a la transformación, no al control. El ascetismo forma parte de uno. Nosotros, los cristianos, además, hacemos ascesis en algunos momentos litúrgicos del año, no simplemente por controlarnos y no comer carne los viernes de Cuaresma, sino porque queremos una transformación interna que nos lleve más allá. En el deporte yo estoy convencido que no solo hay disciplina, sino que también hay ascesis, sino que también hay esos puntos en los que uno hace una serie de sacrificios que le llevan más allá, ¿no? Que le llevan a soñar en grande, ¿no? Y luego los valores que creo que hay dentro de la persona que se pueden desarrollar a través del deporte. El primero es la búsqueda de sentido. Y esto me parece muy importante porque creo que el deporte nos ayuda a encontrar nuestra vocación. Yo muchas veces me he encontrado con alumnos que dicen, es que no sé qué estudiar, ¿no? En la universidad, ¿no? O incluso en la universidad. Digo, estoy haciendo esto, pero es que no me gusta. No sé qué hacer. Digo, bueno, céntrate. Vamos a ir. Tú sabes, ¿hay algo en lo que tú sepas que lo que estás haciendo te gusta, te produce cierto disfrute, ¿no? Te está impulsando y haciendo crecer? No, no hay nada. Digo, bueno, tú formas parte del equipo de atletismo. Sí, bueno, eso sí, pero eso es deporte. Digo, espérate. Digo, que es que en el deporte nosotros estamos desarrollando una serie de habilidades que son dones recibidos de Dios que podemos proyectarlo también en otra vida. Como aquí decís, transferir, ¿no? No solo lo que hacemos dentro del deporte, lo podemos transferir a otros lugares de la vida. Bueno, presta atención a eso. Es que incluso nosotros a veces no damos valor a lo que estamos aprendiendo en el mundo del deporte. Y tiene que venir alguien de fuera a decirnos, le digo, oye,
que nosotros no estamos solo privilegiando aquí la cabeza. ¿Vamos a volver otra vez al dualismo de Platón y de Descartes, en el que separamos la cabeza y la privilegiamos y el cuerpo es lo malo? No. El cuerpo es muy importante y nos da pistas también para nuestra vocación futura. El esfuerzo y sacrificio, la alegría, valentía, solidaridad, bueno, y el equipo, ¿no? El sentimiento de equipo, ¿no? No me detengo mucho porque está pasando el tiempo y tenemos muchas cosas que hacer todavía. Pero bueno, si no, luego preguntáis. Bueno, aquí sí que me quiero detener un momento porque esto es muy importante y no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Este señor de apellido impronunciable, Mihai Csikszentmihalyi, ¿vale? Descubrió una cosa, bueno, le puso palabras a una cosa que tenemos todos, el ser humano, y que nos ayuda mucho, y que en el deporte tiene su conexión. Fijaros, es lo que llamaba el estado de fluencia o flow, que lo dice en inglés, que siempre cuando lo dices en inglés mola más y parece que es más importante, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mirad esa gráfica. Me voy a poner al otro lado. ¿Podéis hacer fotos sin problema? No a mí, a esto. Mirad la gráfica. Porque esto lo voy a explicar dentro del mundo deportivo, pero no solo es para el mundo deportivo. En un lado tenemos los desafíos, ¿vale? Y en otro lado tenemos las habilidades. Dice este hombre, este psicólogo, que luego el compañero jesuita Patrick Kelly, que es el que más ha estudiado sobre este campo también y que además hizo su doctorado con Mihaly, por no decir el apellido, dice que es uno de los momentos más poderosos que tenemos en nuestra vida. Cuando nosotros nos planteamos desafíos muy altos, pero no tenemos habilidades para ello, cuando tenemos desafíos muy altos, pero no tenemos habilidades para ello, ¿qué nos produce? Ansiedad o excitación. Si tenemos desafíos que son un poquito más bajos, pero no tenemos habilidades, ¿qué nos produce? Apatía o aburrimiento. Sin embargo, si encontramos en nuestra vida los desafíos que o nos ponemos o nos ponen a nosotros un equilibrio con nuestras habilidades, entramos en el estado de flow o de fluencia. ¿Y qué es el estado de flow? Bueno, pues las características que dice este señor, y que yo estoy de acuerdo, es un momento que estoy convencido que habéis vivido todos en el mundo del deporte. Es un momento en el que de repente centras absolutamente la atención en la actividad que estás haciendo. Fusionas la conciencia de lo que tú eres con la acción, es decir, te importa un carajo lo que están diciendo de ti, pensando en ti, te da igual la gente. Estás metido en la acción. De tal manera que hay ausencia de ego. No piensas en tus bienes personales, tu éxito. Hay una unión con el entorno, ausencia de esfuerzo, transformación del tiempo, que a veces dices, oye, ¿en serio que ha pasado una hora y no me he dado ni cuenta? ¿No? Y una alegría interna, te deja un pozo de alegría interna. Entonces, son estados que se pueden provocar, en cierta forma, en los que los desafíos y las habilidades quedan compensadas, balanceadas. Esto, al final, cuando entramos en este proceso, nosotros tenemos una pérdida de la autoconciencia, porque estás tan metido en la acción que te olvidas, oye, pues es que no he desayunado hoy, que no he dormido bien, que antes tenía problemas en casa, pero cuando estás jugando al tenis, fútbol, voleibol, baloncesto, nadando, lo que sea, estás tan metido en la acción, estás disfrutando tanto, estás en ese estado de flow que la autoconciencia desaparece. Pero se abre la posibilidad de la autotrascendencia. Es decir, no solo no me fijo en lo que soy, sino que me abro a quien yo puedo llegar a ser, ¿no? Porque los límites no están establecidos, porque no me recuerdo a mí mismo, he fallado esta bola antes, es que me salió mal el partido del otro día, no, es que eso desaparece, no hay reflexión, sino que de repente tú haces, y de repente te dice alguien, oye, ¿sabes lo que has hecho? ¿Sabes lo que has conseguido? Anda, pues no me he dado cuenta. Porque no somos conscientes, el estado de flow, ¿no? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta no solo porque existe, ¿no? Y lo hemos vivido de una forma u otra alguna vez, igual no siempre, pero alguna vez sí que lo hemos vivido. Y además no solo tiene que ser en cuestión deportiva. Lo puedes haber vivido tocando la guitarra, contemplando la naturaleza, no lo sé. Una conversación con amigos, no lo sé, ¿no? Pero algo que te ha ido llevando de tal manera que estabas en ese momento del flow, ¿no?
Y según este señor, un joven es más capaz de participar en una actividad por sus recompensas intrínsecas cuando es amado y aceptado. Es decir, cuando los desafíos que se le proponen están compensados con las habilidades que tiene. Porque si tú a un chaval le propones un desafío enorme, pues al final, y no tiene las habilidades, ¿qué le va a pasar? Pues que va a estar con una ansiedad que no va a poder vivir, ¿no? O una excitación tan alta que le va a repercutir en su vida, ¿no? O al revés. O si le propones algo que es muy sencillo y él tiene unas habilidades tremendas, pues se va a aburrir. Oye, pues es que esto no hace nada en clase, o no hace nada en el equipo. Es que, no, bueno, por eso esto lo de Pep Guardiola, ¿no? Que dijo que hubo un entrenador de waterpolo que una vez le abrió la luz, una luz muy importante, que le dijo, oye, aunque tú quieras la igualdad para todos tus jugadores, no todos tienen que recibir lo mismo. Y esa es la gracia del entrenador. El ser capaz de percibir que de los contextos que recibe en su equipo, tiene que crear un contexto individual para alguien, cumpliendo con unas reglas comunes, evidentemente, porque es un equipo, pero la percepción y la sensibilidad del entrenador determinará que a este hay que darle un poquito más. Y a este, pues le voy a consentir un poquito más, ¿no? Claro, evidentemente, esto en la confianza y en la confidencia, ¿no? Que es necesaria para ello. Punto espiritual también. Esto que os decía de la alegría interna, digamos en lenguaje ignaciano, aumento de fe, esperanza y caridad, etcétera, etcétera. ¿Qué conexión hay con nuestra espiritualidad ignaciana? Que el flow es lo que Patrick Kelly habla de la consolación espiritual. Cuando hablamos de consolación espiritual, estar consolado, que a veces incluso se está consolado en momentos difíciles, pero con esa paz interna que te lleva a seguir hacia adelante, es porque se compensa con este flow, ¿no? Rápidamente, porque aquí sí que no voy a detener mucho tiempo, si queréis luego preguntáis más. Deporte y compañía de Jesús. ¿Por qué a los jesuitas les interesa tanto que en sus instalaciones hagan deporte? ¿Por qué invierten dinero? ¿Por qué hacen tanto esfuerzo, ¿no? En parte, en algunos sitios del mundo, mucho esfuerzo para poder tenerlo. Hay tres cosas que tienen su base histórica. Lo primero, la Compañía de Jesús, sabéis que se funda en 1540, ¿vale? 1540, siglo XVI. Y los primeros jesuitas inventan un sistema de educación muy chulo, muy nuevo, diferente, que se llama la Ratio Studiorum, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué se basan ellos para crear la Ratio Studiorum? En lo que unas cuantas personas habían hablado antes y que les parecía interesante, sugerente y sobre todo novedoso. Porque sabéis que a los jesuitas nos gusta un poco como andar un poquito hacia adelante. Santo Tomás de Aquino dice, oye, que yo soy un teólogo estupendo, pero que a mí también me gusta esto de la recreación, no le llamaba el deporte porque el deporte es un concepto moderno, pero dice, hay una cosa que me estoy dando cuenta en mis estudiantes, incluso en los monjes, que hay que tener en cuenta. Y se llama él le puso el nombre en latín, la eutrapelia. ¿Qué es esto? La eutrapelia es, nosotros no podemos tener a todo el mundo encerrado en una biblioteca o en una clase trabajando constantemente, porque eso genera infelicidad. Es muy bueno aparentemente para el ámbito académico, pero genera infelicidad. Y no queremos porque eso no es de Dios. Lo de Dios es felicidad y alegría. Entonces, hay que compensar con algo que le genere esa pasión. ¿Qué es? Dice él, actividades recreativas. Entonces, tiene que estar compensado de tal manera que se puedan llegar a hacer las dos cosas, ¿no? La forma de hacerlo. Pero dice más, las actividades que pueden compensar esta insatisfacción que se puede hacer cuando una persona invierte todo en lo académico, o diría también en lo laboral, que también puede ser, traducido al lenguaje de hoy en día, es aquellas actividades que son autotélicas, ¿no? Autotelos, es decir, que tienen un fin en sí mismo. Entonces hace una comparación muy interesante entre la contemplación ignaciana o la contemplación de un evangelio y el deporte. Dice, no tiene nada más allá, o sea, no producen nada más allá en la actividad misma, producen en la persona, pero empiezan y terminan en el momento concreto. Bueno, esto es otro rollo que también, si queréis, un día os cuento un poco más, ¿no? Los humanistas del Renacimiento también, mens sana in corpore sano, ¿no? Que ellos decían, oye, que es muy importante la mente, pero es muy importante también el cuerpo, cuidarlo. Y los primeros jesuitas, cuando de repente empiezan a descubrir que aquí hay algo muy interesante y nuevo, lo implementan en ese sistema de formación que es la Ratio Studiorum. Y aquí, bueno, se ha puesto un plano de uno de los primeros colegios, cuando después de la Ratio Studiorum, 1599, ¿vale? Siglo XVI, en el siglo XVII, en los 800 colegios más o menos que ya tenían alrededor en toda Europa la Compañía de Jesús,
de repente dicen, oye, si están diciendo esta gente que sabe mucho, que no podemos dedicar solo a nuestros chicos al ámbito académico, pues vamos a hacer incluso en nuestras instalaciones que se abra un espacio en medio de las clases. O sea, lo principal era la iglesia, donde vivían los jesuitas, el claustro, y la parte académica. Vale, pues vamos a hacer un espacio en el medio donde después de cada clase bajen y tengan actividades recreativas. Es lo que hoy conocemos como el patio del colegio, de toda la vida, ¿no? Pues bueno, empezó en aquella época a gestarse como ese espacio, ¿no? Interesante. Y además, una vez a la semana hacían excursiones a la montaña. Con todo, bueno, los padres jesuitas y hermanos jesuitas, que eran los que les acompañaban, acababan igual de cansados que tú. O sea, que era pero sí, era una cosa de decir, oye, hay que salir fuera de las instalaciones para hacer actividades recreativas. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente estén menos tiempo en el aula, estamos viendo que los efectos de los estudiantes son mejores. O sea, si además dedican tiempo al deporte o la actividad recreativa, y además un día a la semana, que era el jueves, porque las clases eran hasta el sábado, si además se van un día fuera, cuando llegan al aula están mejor. O sea, lo que aparentemente era contradictorio, luego fue fructífero, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces aquí era la distribución que tenían, ¿no? La forma de hacerlo, pues cuando llovía, cuando no llovía, el paseo del largo, los semanales, bueno. Y algunas curiosidades también para que veáis. Esto, bueno, la Ratio Studiorum, cuando se ponen a hacerlo, también recogieron lo que estaban viendo de antes, ¿no? Entonces, en algunos colegios, en Portugal, en Évora, pues veían que, bueno, pues algunas actividades y compromisos que también podían ellos adquirir, ¿no? Jugaban algunos juegos, veían que era importante y que producía, ¿no? Aquí simplemente son indicaciones históricas que tampoco le voy a dedicar mucho más tiempo. Si queréis luego preguntáis y volvemos. El padre Francisco de Borja, general de la compañía, pues también recomendó que se hicieran estas actividades. Y cuando vio el efecto positivo que tenían los estudiantes, dijo, oye, que para los jesuitas también sea así. Así que también, para nosotros también. En fin, bueno, y algunas actividades y cosas que hacían ellos, ¿no? Luego, Diego de Ledesma era un jesuita que también fue de esa época y que utilizó como 4 conceptos importantes que creía que eran buenos para identificar la formación dentro de la compañía y que yo los llevo a el ámbito deportivo también. La utilitas, humanitas, justitia y fides, ¿no? Son las dimensiones, práctica humana, social, religiosa. Claro, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esto, siglo XXI, a las universidades, ¿no? Bueno, la utilitas es la dimensión práctica. En este colegio, en esta universidad, igual que en todas las de la Compañía de Jesús, sabéis que estamos en 127 países, todas queremos lo mismo. Personas de 4 Cs, ¿no? Las 4 Cs, competentes, etcétera, ¿no? Queremos el valor de la excelencia. Queremos que seáis lo mejor de vuestra versión y que podáis hacer. Pero que también no solo os quedéis ahí, sino que también seáis personas humanas, ¿no? Que tengáis una dimensión que os lleve a algo más allá de lo académico. No solo competentes en algo concreto, sino también desarrollar habilidades, pues la habilidad emocional, afectiva y psicológica, ¿no? Estas preguntas luego las pondré al final, o sea que no os preocupéis. Luego, que haya una dimensión de justicia. Formamos personas para los demás, para el mundo. También a través del deporte, ¿eh? Digo, a mí me hervía la sangre el otro día, me estaba muy enfadado viendo la final de la Copa del Rey de España, no sé si la pudisteis ver, el Madrid contra el Barcelona, partidazo, por otro lado, cuando al final del partido ves a un hombre, un defensa del Real Madrid, que lanza un hielo al árbitro, que entre 4 personas tenían que pararlo porque iba hacia el árbitro. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Digo, como si fuera un delincuente aquí, que el resto tiene que pararlos. Te está viendo millones de personas en el mundo. Eres un profesional. Se supone que controlas... Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que ha perdido todos los conceptos de los bienes internos que hemos hablado antes. Entonces, puede ser que esté ofuscado, lo entiendo. Porque nos pasa, y además los que somos así muy pasionales lo vivimos. Pero bueno, autocontrol, disciplina, ¿esto qué es? Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo y que él mismo hace, porque lo sé, que Rüdiger lo hace con muchos chicos y escuelas de fútbol, todo ese trabajo que hacen durante años en la formación, lo han perdido en un solo segundo, o en 5 minutos, que fue la historia esa, ¿no? Entonces, somos gente, nosotros formamos gente, hombres y mujeres, para los demás, también en el ámbito deportivo, ¿no? Deben comprender sus responsabilidades y no pensar en la promoción personal, sino el bien común. Porque, insisto, aparentemente, aunque uno no piense en sí mismo, si piensa en los demás, a uno mismo le repercute para bien, sorprendentemente.
Y luego también la dimensión religiosa, evidentemente. No podemos ignorar las preguntas grandes de la vida, porque a todos, chicos, chicas, todos las preguntas grandes nos llegan. Nos llegan. A lo mejor no te han llegado ahora, pero de repente por una situación familiar, personal, de pareja, lo que sea, de repente te preguntas por cosas de la vida muy heavy, muy fuertes. Y esas bueno, pues te cuestionan, ¿no? Te ponen contra la pared, ¿no? En lo deportivo, pues aparecen a raíz de una lesión, de un fracaso, de un propósito, ante la dificultad de aceptar quién soy, qué puedo dar, yo quería esto y de repente no lo he conseguido. Bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y bueno, pues lo religioso y lo espiritual, esto es mi nota a pie de página, no es inspirador, no es la guinda del pastel, no es un complemento que damos, no, es la esencia, no es un formalismo. O sea, no sería lo religioso y lo espiritual la guinda del pastel, sino el azúcar del pastel. O sea, lo es todo y lo tiene que ser todo, ¿no? Otra forma es cómo lo adaptemos y cómo lo vivamos. Estas, digamos que serían como una recopilación de las virtudes educativas de los centros de la Compañía de Jesús, ¿no? Así a lo grande y a lo bruto, puestas todas, que si queréis que en algún momento volvemos, pero voy a avanzar un poquito, ¿vale? Y luego recursos y ayudas. Aquí voy a ir un poquito más rápido, pero creo que os pueden ayudar. Yo sé que en España están funcionando, lo he visto en Estados Unidos en algunos sitios también, y entonces a que mejor os pueden ayudar. Hay una cosa que se llama el examen ignaciano. Levantar la mano, ¿cuántos conocéis más o menos el examen ignaciano? ¿Vale? ¿Unos cuantos? Vale, perfecto. Sé que los que no habéis levantado también lo conocéis, pero no queréis levantar la mano, no pasa nada. El examen ignaciano tiene 5 pasos y nos sirve un poco para autoevaluarnos en nuestra vida cómo lo vivimos nosotros también, ¿vale? Esto lo hacemos los jesuitas, invitamos a toda la gente espiritual ignaciana que lo haga porque de verdad que nos ayuda, ¿no? Y acabas con un autoconocimiento de ti mismo alucinante después de un tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? A mí se me ocurrió la idea, digo, vamos a aplicar el examen ignaciano para el primer entrenamiento después de la competición. Tenemos que analizar el partido cómo ha ido. Tenemos que analizarlo, tenemos que ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cómo podemos mejorar. Bueno, pues vamos a aplicar este sistema que funciona a nivel personal para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es sentarnos en círculo, bueno, después de que la gente llegue con toda su emoción y pasión por querer jugar a fútbol, que se sienten en círculo con calma y empiecen, y empiecen a recordar el partido, ¿no? Entonces, aquí hay como 2 dimensiones. Una dimensión más individual, en silencio, de reflexión personal, analizar el partido, cómo ha ido en mi persona, y luego una dimensión más global, de equipo, ¿no? Entonces, dedicar un minuto para regresar al partido, revisar lo sucedido y las emociones experimentadas. Porque no es solo los goles que metí, los pases que hice o el cañito que le hice al que vino por un lado. No, no es solo eso, sino lo que sentí por dentro, ¿no? Cómo lo viví por dentro. Luego, agradecer a nivel personal y a nivel grupal. A nivel personal, ¿qué tengo que agradecer del último partido? ¿Cómo lo he vivido? ¿Qué tengo que agradecer? Pues mira, yo me propuse esta meta y lo he intentado. A veces habrá salido o no. Pude ayudar a compañeros, pude dar asistencias, escuché al árbitro, hubo una lesión y estuve atento a mi compañero. No lo sé, muchas cosas, ¿no? Y luego a nivel grupal, agradecer de que todo el trabajo realizado pues ha sido favorecido, ¿no? Y nos ha repercutido para bien. ¿Y habremos ganado o no? Eso es externo, ¿no? Luego, dificultades del partido, a nivel personal, dificultades. Pues mira, me enfadé muchísimo con mis compañeros porque no me pasaron el balón, porque no sé qué, no sé cuánto, lo que sea, ¿no? Por circunstancias. Y luego a nivel grupal, pues lo mismo. En grupo, levantando la mano y decir, mira, yo creo que deberíamos de mejorar en respetos unos de otros. Si el entrenador está diciendo algo, escuchar al entrenador, que algo sabe más que nosotros, ¿no? Estar pendientes de la gente que está alrededor. No centrarse tanto en la gente del público que me está diciendo no sé qué, sino focalizarse en el partido, etcétera, etcétera, ¿no? Circunstancias que nos pueden ayudar, sobre todo para reconocer que no lo hemos hecho bien, ¿no? Y al final pensar en el futuro, que es el 5.º paso de la compañía, ¿no? Vale, muy bien, el pasado está. ¿Ahora qué hacemos? Este entrenamiento, ¿cómo lo vamos a enfocar? Esta semana, ¿en qué nos vamos a centrar? Etcétera, etcétera, ¿no? La forma de hacerlo. Bueno, un recurso que si os sirve, pues de categoría, ¿no? Para vosotros también pues lo podéis utilizar. Otra cosa que hemos empezado también que es muy interesante es que todo esto no quede en el aire. Porque claro, un día lo haces muy bien, pero cuando ya llevas una temporada dices, bueno, ¿yo qué hice en el partido 3 de la competición? Digo, ni me acuerdo lo que dije ni lo que tenía que mejorar. Entonces, muchas veces también tenemos como nuestro cuaderno espiritual, nuestro diario, como quieras llamarlo, pero pensamos en el cuaderno del deportista, ¿no? Como un lugar para poder poner no solo lo que hemos hecho bien, que también, aspectos técnicos, tácticos, etcétera, sino también emocionales o que han pasado por dentro. ¿Por qué? Porque luego en la evaluación periódica que podemos tener cada 15 días o cada mes,
revisando ese cuaderno te das cuenta de que, uy, aquí estuve enfadado, aquí también, aquí tuve un problema con el entrenador, aquí también, o al revés. Oye, mira, es que esto me va muy bien, me produce alegría, me produce satisfacción. Bueno, un montón de cosas que si están registradas te ayudan a poder ver en perspectiva, ¿no? No solo el momento puntual, ¿no? Entonces, es verdad que necesitan continuidad, tiempo, tiene que ser un espacio de confidencialidad solo para ti y que luego lo puedas compartir con alguien. Y ese alguien es la figura del capellán deportivo que he hablado con algunos de ustedes, ¿no? Yo no sé si aquí existe, en España, por ejemplo, no hay cultura, pero en Estados Unidos es increíble. Cuando hablo de capellán no solo hablo de un sacerdote, ¿eh? Puede ser un religioso, ser jesuita o un laico, un hombre o una mujer, da igual. Una persona que no es el entrenador, pero que ayuda y acompaña al entrenador y a los jugadores. Es como un espacio seguro donde poder hablar y compartir lo que se ha escrito en el cuaderno espiritual o cómo uno está viviendo la vida, ¿no? Un lugar para poder compartir en el campo de juego algo que en la vida me está, bueno, llevando mucho tiempo y a veces estrés y preocupación y que no me deja vivir tranquilo, ¿no? Entonces, esta figura, yo no sé, yo lo lanzo, ¿no? Como quarterback, yo lo lanzo hacia adelante a ver si alguien coge el balón, pero a lo mejor podría ser una posibilidad para poder iniciar con cierta sensibilidad pastoral que alguien dijera, oye, pues mira, a mí me gustaría, porque conozco al entrenador, tengo buen feeling con él, creo que nos podemos complementar, yo me voy a ocupar de unas cosas y él se va a ocupar de otras, pero podemos formar parte del equipo y sobre todo yo en mi presencia en entrenamientos y en partidos podré aportar mi percepción y mi ayuda, ¿no? Discernimientos, estos pensamientos que a veces vienen a nuestra cabeza que son frutos de la tentación que nos pueden repercutir en eso, ¿no? En fin, muchas gracias, porque no quiero hacerlo mucho más largo. Aquí están las preguntas que luego las utilizaremos y solo recomendaros estos 4 libros que me ayudaron mucho y que creo que a lo mejor os pueden ayudar también. Este fue un antiguo jugador de la NFL que ha escrito un libro, el capítulo 5 es increíble, en el que habla de pasar de entrenadores transaccionales, que solo se ven evaluativamente por resultados, a entrenadores transformativos, que quieren personas que vayan creciendo como son, en su ser, digamos, con sus dones, y que, curiosamente, de esa transformación aparecen los resultados, ¿no? Que es la paradójica, y él lo explica muy bien. Patrick Kelly, que es como mi mentor y que a mí me ha ayudado mucho con estos 2 libros que son muy buenos. Y luego, este es el documento oficial que os decía antes de la Iglesia, que está en Internet, si lo queréis también en PDF, dar lo mejor de uno mismo, que nos da unas claves de, bueno, si la Iglesia dice algo del deporte, ¿qué es todo eso? En fin, que moltes gracias, como dicen en mi pueblo, que muchas gracias y que nada, que seguimos, ¿no? Claro que sí. Un fuerte aplauso para el Padre Javier, por favor. Y bueno, ahora pasaremos a un breve espacio de diálogo, de interacción con algunos de nuestros deportistas de equipos representativos, para lo cual presento y los invito a pasar al frente, por favor, a Salvador de Anda, del equipo de atletismo, Rodrigo Gasca, del equipo de básquetbol varonil, y a Natalia Vallejo, del equipo de taekwondo. Y que bueno, la intención es abrir el diálogo. Si tienen alguna pregunta específica para el Padre Javier, algunas implicaciones, qué les fue resonando a lo largo de lo que fueron escuchando de su presentación. Bueno, muchas gracias por la plática. Yo tengo la dicha de estudiar filosofía, por lo cual mi pregunta va a ser a lo mejor un poquito, sí, un poquito enfocada en eso. Pero bueno, pensando como en la dualidad de cuerpo y alma, que sigue estando muy presente en la posmodernidad, quería saber su opinión sobre cómo el deporte o la recreación activa podría ayudar como a, de cierta forma, combatir este pensamiento que tenemos tan impregnado todavía, que viene, como usted dijo en su conferencia, desde Platón hasta Descartes. Tienes ahí otro. Sí, perfecto. Pues tienes toda la razón. Y es que el dualismo sigue existiendo. O sea, yo, por ejemplo,
Hace 3 años, Valencia, ahí estaba en un colegio trabajando, el colegio de los jesuitas de allí, y luego por las tardes, pues, en los campos de entrenamiento, como capellán deportivo, esto que decíamos, ¿no? Pues un poco pendiente de la gente, estando con ellos, dando la posibilidad de que quieran hablar, ¿no? Dando la posibilidad, ofreciendo la posibilidad, ¿no? Entonces, un padre en concreto, me viene a la cabeza ese padre, me dice, oye, mira, es que voy a quitar a mi hijo del fútbol porque es que le va muy mal en lo académico, ¿no? Entonces es que no, Dios, que no va bien. Y entonces, claro, necesita más tiempo para estudiar, entonces le voy a quitar del fútbol, ¿no? Y yo le digo, ¿se dedica solo al fútbol como actividad extraescolar? Y entonces, claro, saca una lista de actividades extraescolares y digo, hombre, digo, mira, inconscientemente, él es licenciado en filosofía como yo, como tú serás también, o sea que estamos ahí en el mismo, somos del mismo equipo. Digo, como tú bien sabes, todavía tenemos el chip este del dualismo en el que pensamos que hay que privilegiar lo intelectual a lo físico, porque el cuerpo en aquel momento, ¿no? Pues era malo, había que reducirlo, castigar las pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el alma o el intelecto era lo más importante, ¿no? Sin embargo, el mundo afortunadamente ha ido creciendo, ha ido avanzando. Hay muchísimos estudios que nos recuerdan que solo a través de lo físico podemos desarrollar el resto del cuerpo. Es decir, incluso las personas que no se desarrollan y que están siempre vinculadas dentro del ámbito intelectual o de otros ámbitos, sedentario, quiero decir, de repente también repercute en sus otros aspectos, ¿no? Entonces, el dedicarse al deporte o el dedicar tiempo al deporte no es una cuestión de capricho o de distracción, ¿no? Es una cuestión de formación, incluso de sanación. Es sano de poder hacerlo, ¿no? Entonces, si tú a tu chico, que además juega muy bien a fútbol, que además participa en el equipo y que tiene un cargo de liderazgo, que como tú estás viendo en el resto de los compañeros lo tienen en cuenta, lo quitas de aquí, le vas a quitar no solo de la actividad deportiva que entrena 2 veces a la semana y juega el fin de semana, le vas a quitar sus habilidades en las que él se va a reconocer como persona, ¿no? Entonces me dice, ¿qué puedes hacer? Y digo, mira, muy sencillo. Lo único, manténlo, pero deja que hable más con el entrenador y si quieres conmigo también, ¿no? Estar cerca de él. Entonces, estuvimos durante un semestre, ¿no? Casi hablando, yo estaba allí cerca, digo, sin ser invasivo ni ser pesado, ¿no? Pero estando cerca y haciéndole ver que las habilidades que tenía dentro del ámbito deportivo también se podían repercutir en otra cosa. Bueno, el caso es que el chico empezó a tener buenos resultados académicos, no era el mejor de su clase, pero desde luego remontó de la situación que tenía, ¿no? El dualismo es un chip que tenemos metido, como tantas cosas clásicas de la vida, ¿no? Pero que incluso nosotros tenemos que también controlar. Si tú en la disciplina te dices que tú quieres hacer deporte todos los días, aunque sea salir a correr 30 minutos, si mañana tienes un examen, pero tú te hayas propuesto ir a correr 30 minutos, tienes que salir a correr 30 minutos, aunque mañana tengas un examen. Porque si no, o sea, el trastocar todas estas cosas a nosotros nos repercute y además acabamos privilegiando una cosa con la otra. Lo mismo puede ocurrir al revés, que alguien privilegie mucho el físico y deje de lado el intelecto, que tampoco está bien, ¿no? En ese sentido, ¿no? No sé si te he contestado, pero te he contado aquí un rollo de... Sí, funciona. No, sí, muchas gracias. Vale, Igual vale. también como para seguir el diálogo, Sí. me parece interesante cómo esta reivindicación de ese dualismo podría también ser una forma de ponerse frente a la cultura que tenemos de producción. Efectivamente. También en el punto que usted equiparaba la contemplación y la recreación, también me parece interesante como tener en cuenta que ciertas actividades como son la contemplación y la recreación, que son en sí mismas, que a lo mejor no repercuten en un producto, pues son todavía bastante importantes y más en la modernidad. Sí, fíjate, el coach O'Brien, que es el entrenador de fútbol americano que tiene ahora el Boston College, que es un hombre como muy renombrado y bueno, pues que va haciendo sus pinitos, ¿no? Tiene una primera temporada, viene la segunda. Les dice en el vestuario, yo suelo estar con ellos, con otro sacerdote que es el capellán y yo estoy un poco como aprendiendo, ¿no?, de él. Pero me gusta cuando les dice, oye, recordad, esto se lo dijo en concreto en un medio tiempo, recordad que no sois solo cuerpo, sois cuerpo, mente y espíritu. Y todo eso va a volver a la cancha ahora. El cuerpo lo vais a utilizar, pero no solo el cuerpo. Vais a tener que tomar decisiones con la cabeza y las emociones que pasen por dentro van a estar en juego. Si solo cuidáis un aspecto, careceréis de los otros. Entonces, el equilibrio de la unidad es lo que te va a permitir llegar al flow, llegar a esas experiencias en las que tú estás disfrutando de una vocación que es tuya.
Pero a veces, bueno, pues nos saturamos y no somos capaces de poder percibirlo. Pero en este sistema actual, en el que se privilegia muchas cosas, recordar que somos cuerpo, que somos alma y que somos mente también, ¿no? Gracias. Creo que a todos nos ha pasado que también nos saturamos, ya sea de cosas en el deporte, fuera del deporte, lo que sea. ¿Qué nos recomiendas tú para cuando estamos saturados y no sé, ese algo que nos haga volver a disfrutarlo o ese... Sí. Dice San Ignacio en el número 32 de los ejercicios espirituales, presupongo 3 pensamientos en mí, ¿no? Dice, el que viene del buen espíritu, el que viene del mal espíritu y el que me creo yo a mí mismo, ¿no? El concepto del lenguaje de San Ignacio del siglo XVI, el buen espíritu es el de Dios, ¿no? Que es el que te anima, el que te genera alegría, ilusión, paz interior y hacia adelante. El mío, que es el que me genero yo propio, que es la combinación de los dos, pero me voy a centrar en este tercero, ¿no? Todos nosotros no estamos, como decía antes, al 100% siempre. Y dice San Ignacio, imaginaros que nosotros somos como un castillo, una fortaleza. Tenemos algunas grietas, como todas las fortalezas tienen, ¿no? Todas las murallas no son perfectas, hay algunas grietas. El mal espíritu entra por esas grietas para entrar dentro y hacernos daño. No entra por la puerta principal donde están los soldados protegiendo, ¿no? Entra por las grietas. Cuando nosotros estamos en un momento saturados, agobiados, tristes, enojados, lo que sea, tenemos que parar, examen ignaciano, y preguntarnos o escribir de cómo estoy yo ahora. O sea, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son los momentos o de mis, no solo habilidades, sino de cómo yo soy, de cómo yo era hace 15 días ahora? ¿En qué estoy un poquito más flojito? ¿En qué tengo menos ganas de actuar? ¿Dónde está mi grieta? Porque el mal espíritu está atacando por ahí, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, haces deporte, te va bien o normal, pero tienes pareja y con tu pareja estás mal, esto que parece una cosa externa te va a repercutir también en el deporte. Igual que en lo académico, en el sueño, en la alimentación, en la conversación con los amigos y tal, ¿no? Porque el mal espíritu lo que quiere es hacernos daño, digo, dicho así a lo bruto, ¿no? Pero quiere generarnos tristeza, sequedad interior, insatisfacción, ¿no? Aburrimiento, y quiere distanciarnos de algo que es vocacional. Nosotros cuando empezamos a hacer una cosa, lo hacemos con ilusión. Digo, en el caso deportivo, por ejemplo, es más potente porque muchas veces es la diversión, la alegría, esto que hablábamos antes de los bienes internos, que tienen que ver con nuestra vocación. Entonces, si yo empecé así, ¿cómo puede ser que esté aquí? Hay muchos factores, digo, no habrá solo uno. Pero ser consciente a lo mejor no te impide cortarlo de raíz, pero te favorece controlarlo, ¿no? Te permite controlarlo, ¿no? O sea, Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, ¿verdad? Y al final dice el Evangelio, y pasó hambre. Y cuando pasó hambre viene el diablo, ¿no? El demonio con las tentaciones. No vino durante 40 días y 40 noches, vino porque tuvo hambre. Pues porque en ese momento tenía una debilidad. Y entonces viene la tentación. A ti te viene la tentación de no querer seguir entrenando, de no querer dar lo máximo, porque hay una debilidad en algún aspecto de tu vida. Entonces, la revisión interior del examen o el cuaderno espiritual, escribirlo, o tener a alguien con quien poder compartir, te ayuda a reflejarte y decirte, joder, claro, si es que aquí estoy flojito, pues bueno, pues en este momento de mi vida no estoy muy fuerte, pero igual me puede ayudar el ser consciente y no caer más veces en la trampa, ¿no? Okay. Entonces, como concientizarlo. Sí, tomar conciencia, ¿no? Analizarte, ver uno mismo, ¿no? Y luego, nunca, porque dice San Ignacio también, perdona que recurra a él, pero es que claro, es nuestro jefe, tengo que vender el producto aquí. Dice San Ignacio, en tiempo de desolación, no hacer mudanza. ¿Entiendes, no? Habéis entendido todos. Aunque estés mal, continuar. Rafa Nadal, te comentaba antes que yo tuve la suerte de poder conocer a Rafa Nadal, a Toni Nadal y pasar un fin de semana con ellos en Mallorca. Y Rafa Nadal decía, a mí me impresionaba porque yo lo escuchaba en la academia, escuchándolos a los chicos, ¿no? Que los entrenadores constantemente, como gotita, constantemente les decían, acepta y sigue, acepta y sigue. Venga, acepta y sigue, acepta y sigue, ¿no? Y después de escucharlo tantas veces le pregunté, oye, ¿esto digo, es cosa vuestra o es que de repente aquí hay una conspiración que todo el mundo dice lo mismo? O digo, ¿qué está pasando? Y dice, no, dice, es que esto era lo que Toni me decía a mí constantemente y yo lo tratamos de implementar en la academia de tenis, ¿no? De Rafa Nadal, ¿no? Aceptar y seguir, ¿qué significa? ¿Resignarse? No.
significa decir que ahora, en esta circunstancia, los escenarios cambian. Ahora en esta circunstancia, el momento igual no es el mejor. He fallado, estoy triste, me han salido mal los resultados académicos, con mi familia he tenido lío. Acepta y sigue. Pero sigue, ¿no? Porque el mal espíritu que va a querer, déjalo. Ya has hecho mucho, no sigas. Te vas a dar de cabezazos contra la pared. No sirve para nada. No. Acepta y sigue. Un lema, acepta y sigue. Yo justo, o sea, iba por ahí la pregunta, pero justo también, o sea, más allá de la saturación, pues, o sea, justo como cómo encontrar la motivación, bueno, cuando se pierde la motivación, pues, en el deporte, porque justo, o sea, me gusta pensar que nuestra experiencia fundante, pues, una es como la vida, pues, como persona y otra cosa como deportista, o sea, me gusta como separar esa parte de mis dos dualidades, pues, de persona, de deportista y persona normal, o sea, que al mismo tiempo también es la misma, pero justo como, pues, cómo volver a encontrar esa experiencia fundante o la motivación, pues, cuando está perdida, pues. Pues mira, te decías, soy como dos personas en una, ¿no? Digo, eres una, digo, no somos unos marcianos a veces, por la tarde soy una cosa y por la otra, ¿no? Pero es verdad que nuestra identidad no se constituye solo en lo deportivo, ¿no? Yo conozco a Xavi Hernández, uno que fue entrenador del Barça, que jugó también en el Barça, ¿no? Pues bueno, pues por fútbol coincidimos en alguna etapa y mantenemos la relación, ¿no? Él me decía, normalmente los exjugadores a veces se dedican a entrenar, ¿no? Directamente, en parte porque su identidad la han construido a partir del deporte. Y dice, y no es bueno. Y no te puedes imaginar la cantidad de exjugadores, no solo de fútbol, de otros deportes, que acaban en depresión. Porque luego les dice mucha gente, no, ahora tienes todo el tiempo del mundo. Dedícate a lo que quieras. Y dice, pero si es que llevo haciendo lo mismo desde que tenía 6 años, tío, es que no he hecho otra cosa. Y además a un nivel de intensidad que me ha ido bien, ¿no? Pero... Entonces, la identidad nuestra, aunque somos la misma persona, evidentemente, pero no solo se constituye de una cosa, ¿no? Somos poliédricos, podríamos decir, ¿no? Una figura que tiene diferentes rostros porque nos vamos constituyendo y aprendemos. Pues tu experiencia en la ITESO, después será trabajando, antes fue en un colegio, bueno, en estas cosas, ¿no? Pero hablabas de la motivación, que es muy interesante, ¿no? El volver un poco a la raíz, ¿no? De lo que nosotros hacemos, porque es verdad que las circunstancias a veces dices, oye, es que no le encuentro un poco el sentido, ¿no? A estas cosas que iba haciendo y que de repente me estaban ayudando y han dejado de hacerlo, ¿no? Han dejado de ayudarme, ¿no? Y bueno, para las reglas de motivación, digo, siempre están presentes digo, los psicólogos saben más que yo, ¿no? Saben más que yo que aplican a estas cosas, ¿no? Pero yo he hablado antes de una cosa que creo que es interesante y que creo que ayuda. Os hablaba antes del entrenamiento externo y el entrenamiento interno. El entrenamiento externo es lo que, bueno, pues nosotros salimos a entrenar y hacemos, ¿no? Pero el entrenamiento interno, que además del cuidado de alimentación, sueño, relaciones y tal, nosotros, claro, hablamos de oración o dedicar tiempo un poco a uno mismo, al cuidado de uno mismo, otros hablarían de meditación, otros hablan de otras cosas, ¿no? Pero sabéis que los deportistas, a nivel de élite al menos, dedican un espacio de tiempo, por la mañana o por la noche, a relajarse y sobre todo no es tanto pensar, ¿no? Porque es más bien orar o meditar o como quieras decirlo. Es decir, volver a la raíz, al fundamento, al origen, ¿no? Esto puede parecer una tontería, ¿no? Dices, yo estoy saturado, digo, no puedo más. Digo, estoy hasta aquí arriba porque la vida se me ha complicado en estos 3 meses y ahora no puedo más, ¿no? Me está diciendo que vuelva a la raíz. Digo, pero bueno, esto parece una pérdida de tiempo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando volvemos a la raíz? La raíz puede ser meditando con los ojos cerrados, puede ser escribiendo, puede ser viendo fotos, imágenes tuyas de cuando empezaste a hacerlo. Digo, hay muchos recursos, ¿no? Pero volver al origen y a la raíz es cuando te recuerda el porqué de las cosas. Nosotros no hacemos las cosas solo por hacer, las hacemos con una intención, con un deseo, con una orientación. Pero eso se puede ver alterado o afectado por las circunstancias de la vida, oye, que a veces cambian, ¿no? Pero volver a recordar el porqué y el para qué lo hacemos, es que se me viene ahora a la mente, me sabe mal, pero en el número 23 de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuando hablamos del principio y fundamento, dice el para qué de nuestra vida, ¿no? Como cristianos. Yo te invitaría, por ejemplo, a que leyeras ese principio y fundamento, número 23 de los ejercicios espirituales que está en internet, y que escribieras tu para qué en el deporte. O sea, tú para qué estás en el deporte.
¿Cuál es tu para qué en el deporte? ¿Cuál es tu principio y fundamento por el que estás en el deporte, ¿no? Constituido desde ti, ¿no? Gracias. Muy bien, pues gracias. Pues para ir cerrando, nos gustaría también abrir el diálogo. Si alguno de las o los presentes quisiera compartir alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario. Gracias. Buenas tardes, Gabriel García, entrenador de tenis. Mi pregunta sería desde la parte de entrenadores. ¿Cómo poder dividir, discernir el llevar a los atletas a dar su máximo rendimiento, ir más allá de lo que pueden dar, sin quebrar, sin romper esta parte de alegría y disfrute? Pues eso es un arte, Pero sí que es verdad que has dicho una palabra que es muy importante también para nosotros jesuitas y que todo lo utilizamos, los jesuitas le ponemos el nombre, pero todo lo utilizamos en nuestra vida, que es discernir, ¿no? Y discernir, nosotros no discernimos entre una cosa buena y una cosa mala, porque todos cogeríamos la buena. Discernimos entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué es lo mejor que puedo dar ahora a este atleta? ¿Qué es lo mejor o lo que más le conviene ahora? Que probablemente sea diferente dentro de 15 días o dentro de 3 meses. Porque todas las cosas son buenas. Apretarle un poquito más, reducirle un poquito más, estar más cerca de él, escucharle más. Pero eso es bueno, todo es bueno. Pero ¿qué es lo mejor ahora? ¿Qué es lo que mejor? No es fácil esto, es fácil decirlo aquí, comentarlo con un micrófono, pero cuando estás delante de una persona, el trato, el contacto con esa persona y luego, oye, pensar en profundidad qué es lo mejor para este atleta en este momento determinado, ¿no? En parte porque nosotros, gracias a Dios, cada día tenemos muchos más recursos para poder hacer y entrenar con ellos, ¿no? Pero nosotros somos 2 almas, 2 personas que queremos un objetivo común, pero no dejamos de ser 2 historias, dos circunstancias históricas, personales, ¿no? 2 seres humanos que se encuentran en un camino, pero que no tenemos el mismo background, ¿no? Entonces tenemos que ver ahora mismo qué es lo mejor, ¿no? Que luego cambiará. Por eso el discernimiento es constante, ¿no? Para verlo. Porque luego reflotará o porque a lo mejor está cada vez peor, entonces habrá que ver qué es lo que le conviene. Hay ayudas externas, hay tiempo de gracia, moratorias, o sea, tiempo de descanso. Hay lo que yo siempre digo es acepta y sigue. O sea, hay que continuar, ¿no? Reduciendo. Esto es como cuando uno está corriendo mucho, de repente tiene flato y dice, no, bueno, baja, pero baja el ritmo, no pares. Sigue un poquito, poco a poco, ¿no? La forma de hacerlo. Gracias. Acá teníamos otra pregunta. Adelante. Sí. Hola, muchas gracias por la charla. Tengo un par de preguntas. Una es, hasta ahora lo he escuchado, estas respuestas que has dado lo he escuchado como desde la parte individual y qué pudiéramos hacer. Mi pregunta tiene que ver con la parte contextual. ¿Qué sucede cuando llegas a espacios donde tu principio y fundamento o estas bases fundantes que te encuentras no coinciden con lo que estás viendo, allá afuera? Y ahí cuando choca con esta parte del gozo, cuando lo que se exige es otro tipo de cosas donde se privilegian los otros intereses que comentabas en un principio. Cuando te encuentras en esa situación, aunque tú tengas muy claro qué recomendarías tú, y por otra parte, creo, con esta misma línea mencionas un poquito el tema de las becas y todo el rollo que está sucediendo, por ejemplo, actualmente en Estados Unidos, pero por otra parte creo que esto ha permitido un montón de personas que no tuvieran la posibilidad de acceso a universidades de la calidad a las que te permite acceder al deporte, y es algo en lo que tú te has desarrollado y ha sido bueno. ¿Hacia dónde crees tú que debería de migrar o qué modelos tú propondrías para no perder toda esta gente que puede acceder, pero que al final de cuentas se mercantiliza el deporte y está sujeto a un montón de rollos pues que tienen que ver con que de ciertos estándares, sino pues pelas y el que sigue? Sí. Empiezo por esta segunda pregunta y vamos, yo estoy convencido que las becas son buenas, digo, o sea, todo lo que sea ayudar, ¿no? En principio no es malo, ¿no? Esto es entre lo bueno y lo malo. También pero es verdad que no es malo, digo, y como tú decías, pues ha permitido
que mucha gente esté. Yo, por ejemplo, allí veo a muchos deportistas de condiciones sociales muy sencillas, humildes, que están en una universidad que es muy buena, en renombre, están estudiando una carrera que de otra forma a lo mejor no podrían estudiarla y que además dedican con mucho esfuerzo y sacrificio tiempo al deporte, que es lo que les genera. Ellos, por ejemplo, reconocen, a mí me gustó mucho la expresión, me genera una dignidad que yo hasta entonces no había reconocido, ¿no? Por vivir en el contexto y en el barrio en el que vivían, de repente aquí ha encontrado algo que le reconoce como persona, como digna, una persona digna, y que además tiene cierta propulsión o tiene cierto empuje hacia adelante, ¿no? O sea, que las becas son buenas en sí, ¿no? El problema es la gestión o la forma de gestionar el dinero, ¿no? La forma del dinero. Porque con el dinero vienen oportunidades, pero también viene el demonio detrás, ¿eh? La tentación viene, ¿no? Entonces, el balance y la forma de hacerlo es lo que es complicado. Pero no hay que tener miedo, ¿no? Quiero decir, las dudas o las incertidumbres siempre van a aparecer, pero no por eso se puede generar, porque es verdad que permiten a otros poder avanzar, incluso esforzarse de una manera mucho más exigente, ¿no? La historia es el manejo de lo que trae el dinero, ¿no? Sobre todo con los deportistas que son mejores, evidentemente. Con otros, pues bueno, no va a haber problema porque no va a haber tanta tentación. Pero cuando vienen marcas fuertes y quieren hacer contratos, entonces bloquear estas cosas es lo que supone la mercantilización, ¿no? Del deporte, que de repente deja de ser un juego, deja de ser una diversión y entonces empiezan los bienes externos que hablábamos antes, ¿no? Que producen, ¿no? Y con esto enlazo con lo que primero que decías, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú vas con tus bienes internos, ¿no? Claros, con tu deseo de ser un entrenador transformativo y te encuentras con que el contexto o el panorama solo se rige por lo transaccional, digamos, ¿no? O todos los bienes externos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema en principio de objetivos, ¿no? De desafíos que hablábamos antes, ¿no? Pero es verdad que yo creo, estoy convencido que dentro de la discusión, de los objetivos, de las metas, de las propuestas que se propongan uno u otro, no hay que olvidar que estamos hablando de un deporte y en ese deporte es donde podemos encontrar vínculos de unión. Las circunstancias de la vida, las circunstancias estas son muchas de ellas accidentales, es decir, temporales, ¿no? Las circunstancias que cambian con el tiempo. Por eso no hay que desesperar, lo que pasa es que estamos en un mundo hoy en día que lo queremos todo rápido y ya, ¿no? Queremos como el TikTok, hay 15 segundos y si no paso para arriba, ¿no? Entonces, eso nos ha generado un sistema de rapidez, de inmediatez, que si no lo tenemos o no lo conseguimos ya, pues entonces hay que descartarlo y hay que tirarlo por la borda. No. Es posible, porque además estoy convencido, y esto como cristiano estoy convencido, en la fuerza del ejemplo. O sea, cuando uno va con unas virtudes y unos valores, el ejemplo, la fuerza del ejemplo, hace que se muevan muchas piezas alrededor, a veces, ¿no? No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero no por ello hay que renunciar o renegar a unos valores que uno considera que son buenos y que son sanos y sobre todo que ayudan, ¿no? Al deportista a poder vivirlo. Pero ciertamente, pues bueno, cuando el establishment, ¿no? O cuando la estructura va en otra dirección, pues viene el conflicto, viene el choque, ¿no? Pero yo creo que la fuerza del diálogo muchas veces favorece y a veces, bueno, pues utilizar la estrategia de San Ignacio, que es entrar por la suya para salir por la mía, ¿no? O sea, tratar de buscar formas de poder, bueno, pues yo te acepto esto ahora, déjame a mí que utilice estas cositas, ¿no? Y sobre todo, dame un tiempo para que tú puedas ver los efectos. Porque de verdad, en serio, yo creo que lo que tenemos entre manos es muy bueno. O sea, el deporte, la recreación, la actividad física es muy buena. Todo lo que se ha montado alrededor, digo, desde la primera carta de los Corintios en el capítulo 9, cuando habla San Pablo, que correr la carrera para no conseguir la corona que se marchita, sino la corona eterna, ¿no? Capítulo 9, San Pablo, años 60, 70. Si él lo utilizaba es porque los que estaban escuchándole sabían que le gustaba el deporte. O sea, de toda la vida el deporte ha sido muy importante. Pero es que es muy bueno. Entonces, la estructura que se monta alrededor puede estar pervertida, es verdad, porque nada en este mundo es puro. Pero no por ello tenemos que dejar de luchar y hacerlo. Y de verdad que ser luz creo que ayuda, ¿no? El otro día comentaba, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que con esta espiritualidad del deporte o pastoral deportiva, como lo llamo yo, somos como la lucecita que está al lado del sagrario, ¿sabéis? Esta lucecita que te dice que el Señor está allí,
Es una luz que si te pones al lado no te ilumina para leer, que si apagaran todas las luces no te van a avisar de que están los bancos o las sillas aquí, pero es una luz que te identifica que ahí hay algo importante. Bueno, pues nosotros somos esa lucecita también dentro del ámbito deportivo, ¿no? Una lucecita que te dice que se puede vivir el deporte de otra forma especial. Muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, agradecemos a Rodrigo Gasca, de básquetbol varonil, a Salvador de Anda y a Natalia Vallejo, del equipo de taekwondo. Y para cerrar, invitamos a la maestra Jessica Guadalupe Brito Vera, directora del Centro de Educación Física y Salud Integral, a cerrar nuestra conferencia. Bueno, pues antes que nada agradecer a todas y a todos por estar aquí presente y pues muy en especial a Javi. Ayer me tocó recibirlo en el aeropuerto, me tuvo que aguantar todo el día, y la verdad es que fue muy interesante esta charla de precisamente cómo en otras partes del mundo estamos buscando exactamente lo mismo que estamos buscando aquí en el ITESO, que tiene que ver precisamente con que el deporte te ofrece algo más que simplemente el trabajo físico de tu cuerpo, ¿sí? Aspectos técnicos, aspectos tácticos, hay algo más. Y en conversación con Javi, pues es esto precisamente de lo que nos hablan, ¿no? Todos estos movimientos interiores que el deporte, la actividad física y la recreación generan en cada uno de nosotros. Entonces, yo en especial, Javi, pues agradecerte el que te hayas animado a venir desde Boston para acá, agradecerte el que podamos seguir colaborando juntas y juntos, pues en todo precisamente este proceso formativo, ¿no? Hoy en la mañana también tuvimos otro espacio, Emanuel y su servidora con Javi, donde le platicamos precisamente todo lo que estamos haciendo en el Centro de Educación Física, ¿sí? Todo lo que hemos hecho, el trabajo con los entrenadores, lo que estamos trabajando con ustedes en temas de los valores del Centro de Educación Física, los valores del modelo educativo, y precisamente van hacia allá. Y lo identificamos y lo platicábamos también de una experiencia que tuvimos el año pasado sobre cultura de paz y cómo precisamente esos valores que estamos trabajando en la cancha, en la pista, en el mat, en el domi, todo lo que estamos trabajando día con día, cada valor, nos lleva a dos cosas bien importantes. Una, a seguir trabajando en una cultura de paz, ¿no? Haciéndonos responsables personalmente y socialmente, pero otra, a reconocer estos movimientos internos, a la espiritualidad que podemos desarrollar pues a través del movimiento humano. Entonces, estoy convencida de que lo que estamos haciendo en el Centro de Educación Física está teniendo sus frutos. Tan es así que, bueno, ya les platicaremos, ya habrá otro espacio para ese tema, pues que estamos trabajando en la creación de un libro que tenga varios capítulos en donde precisamente hablemos de lo que ustedes están viviendo, de los resultados que se están obteniendo, y pues uno de los capítulos de ese libro, Javi pues lo escribió, precisamente haciendo esa conexión de la visión jesuita hacia todo el tema del deporte, la actividad física y la recreación. Así que pues solamente me queda agradecerte, de verdad estoy muy contenta de estar aquí. Algo importante que las deportistas y los deportistas tienen que saber, pues es que mañana Javi también va a tener otro encuentro más personal con entrenadores y entrenadoras de sus equipos representativos, precisamente para seguir dialogando en esto. Que sepan ustedes deportistas que en el Centro de Educación Física realmente estamos interesados que sean campeones, claro, porque para eso es el deporte, el cómo es la diferencia. Y la reflexión hacia allá, esa es la gran diferencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a ser campeones y cuál es ese proceso que tenemos que llevar a nivel individual y a nivel grupal? Entonces, pues
estamos muy, muy involucrados en ofrecerles unos mejores espacios, no solo competitivos, sino formativos. Y pues para eso la presencia de Javi pues definitivamente nos hará ser mejores. Así que pues muchísimas gracias.